el bien, sino que preferimos escoger el mal, y eso lo hacemos en tiempos de paz. ¿Cómo será cuando de repente haya persecución? ¿Verdad, hermanos? Si en tiempos de paz no logramos la victoria, mucho menos lo vamos a lograr en tiempos de persecución. Sin embargo, Dios es bueno, hermanos. Dios nos revela algo bello, que estaremos parados en el monte Sión gritando victoria. Victoria contra este problema mental y victoria contra el aguijón del pecado y también contra ese cristianismo masónico corporativo que a veces da un poco de risa, pero otras veces pela sus horribles colmillos cuando desata su horrible persecución, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, o contra seres humanos, o contra templos o iglesias, sino que nuestra batalla es en contra de la maldad, en contra de huestes espirituales de maldad, que quieren despojarnos de nuestra dignidad, que quieren obligarnos también a que nos esclavicemos a cadenas de oscuridad. Pero Dios ha sido bueno en traernos a la luz. Dios no nos ha revelado esto para que nos volvamos y nos esclavicemos en cadenas de oscuridad. Pero cuidado que de repente estamos ahí como viendo televisión con el control remoto, ¿verdad, hermanos? Sentados en un sillón, viendo este video de Cusatón y no entendiendo la situación en la que estamos, porque yo te estoy revelando esto desde lo más profundo de la psiquis humana. El problema no está afuera, no está en demonios que te rodean, ¿verdad, hermanos? Aunque ellos operan en tu contra, pero el problema básicamente está en tu propia mente, porque hay un autoataque, hay una autodestrucción. Estás inclinado a autodestruirte. Cada vez que escoges el mal en vez del bien, cada vez que decides pecar en vez de guardar la ley de Dios, te estás autodestruyendo, porque te despojas de tu dignidad y por tanto te despojas de la autonomía. De este concepto se deriva todo lo que tiene que ver con posesión satánica, ¿verdad? El demonio no puede meterse dentro de un ser que tiene autonomía. Para el demonio meterse dentro de un ser, primero tiene que lograr que esa persona pierda su autonomía. Seguramente la mayoría de personas que están esclavizadas a vicios como cigarrillo, el licor, la droga o la comida chatarra o cualquier otro tipo de vicio son personas con cierto tipo de posesión satánica, porque son personas que tienen un grado superior de tener su dignidad adormecida y también su autonomía, aunque tal vez no la hayan perdido del todo aún, pero están muy cerca de perderla, ¿verdad, hermanos? Entonces es curioso todo lo que nosotros estamos viendo ocurrir en estos momentos en el Medio Oriente, porque también sabemos que tenemos un tiempo de gracia, y a veces como que nos aprovechamos de ese tiempo de gracia y pensamos, ok, mañana voy a ocuparme de este problema que tengo dentro de mi psiquis, donde escojo hacer el mal en vez del bien, donde ahora yo entiendo que puedo perder mi dignidad si sigo comportándome de esa forma. Es un problema mental, no es un problema físico. Y cuando hablo de problema mental, también hablo de un problema espiritual. Pero como la palabra espíritu ha sido tan corrompida por la masonería cristiana, al punto de que muchos piensan que es un fantasma dentro de nosotros, pues la palabra nunca quiso decir eso cuando se refiere a espíritu. Y en realidad debemos entender que la palabra espíritu significa mente, nuestra psiquis, como ya lo he explicado en muchos videos y lo voy a seguir repitiendo para que nos quede bien incrustado en nuestra mente. Entonces el problema es espiritual porque es un problema mental. El problema mental en donde tú
no entiendes que tu dignidad está siendo atacada. Y adivina quién la está atacando. En primer lugar, eres tú mismo quien la ataca. Luego siguen los demonios a través de varias formas, como ya lo he dicho al principio del video. Pero luego también está el problema de que nosotros nos acostumbramos a posponer esta situación en la que seguimos autodestruyéndonos, esperando más tarde a que tomemos el control de nuestra propia mente. Sin embargo, hay un día y una hora para el fin del tiempo de gracia. Cuando nosotros vemos este problema en el Medio Oriente, debemos entender que ese fin del tiempo de gracia está llegando a su fin. Hoy estamos viendo que ciertas situaciones que existían en el pasado, ciertas noticias falsas, están volviendo a salir a la luz, como si la historia se repitiera en muchas formas en lo que tiene que ver con la Alemania nazi. Y un concepto que fue previo a la Alemania nazi, como ya sabemos, fue una especie de enfurecimiento en contra de los judíos. Y con relación a eso, en aquellas épocas apareció un libro en el año 1903 llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. Un libro que, curiosamente, cuando tú lo lees te das cuenta que fue escrito por la masonería vaticana. Pero sin embargo, todo eso es achacado a los judíos en ese libro, como si ellos fueran los dueños del poder global. Y en ese libro, ellos se muestran, es decir, ese libro hace ver a los judíos como si fueran quienes dirigen los asuntos globales, al punto que supuestamente tendrían el poder de socavar la estabilidad de las naciones a través de medios que, bueno, hoy en día está bastante claro que quien lo hace es la masonería cristiana, no los judíos. Y hermanos, ¿acaso es coincidencia que este tema de este libro de los protocolos de los sabios de Sion vuelva y resurja? Y de nuevo las personas están leyendo un libro de 1903, de nuevo están culpando a la nación de Israel por las guerras, por ejemplo, en este caso esta guerra que Estados Unidos ha emprendido en contra de Irán. Y de nuevo es curioso que se diga que quien tiene la culpa es la nación de Israel, cuando es obvio que es la masonería cristiana, lo cual nosotros hemos probado ya, pero también la historia lo prueba. Y también uno realmente no sabe si reír o llorar cuando se dice que el judío tiene este poder global para desatar acontecimientos mundiales, cuando nosotros vemos que Hitler, en un abrir y cerrar de ojos, los metió a todos los judíos en camiones y en vagones de tren y se los llevó a campos de concentración. ¿Verdad, hermanos? Si los judíos tuvieran ese supuesto poder global que se dice, pues ¿cómo es posible que a todos los metieran en vagones y en camiones y se los llevaran a campos de concentración? Es realmente ridículo. Ahora nosotros ya sabemos que hay judíos papales, hay judíos que practican la masonería cristiana y se muestran como judíos, aunque no lo son, como ya también Jesús en algún momento lo dijo, son de la sinagoga de Satanás. En este caso, pues eso sí puede que sea cierto. Puede que exista cierto tipo de grupo de judíos que practican la masonería cristiana, pero a la final, quien tiene el poder es la masonería cristiana. Eso en sí mismo es prueba de que el poder global lo ejerce la masonería cristiana, no los judíos. Si los judíos ostentaran la hegemonía mundial, la ley kosher hubiera triunfado sobre el decreto Consalvi, ¿verdad, hermanos? Pero vimos en el 2020 que eso no fue así. Los judíos en su Sanedrín fariseico tuvieron que congelar la ley kosher y decir que por salvar la vida tú podías violar la ley de Dios. ¡Plop! Miremos este esperpento y esta locura, cuando eso mismo nos revela un ataque en contra de la dignidad humana. Es que ni siquiera la vida te permite a ti destruir tu propia dignidad.
Tú, si vas a morir, debes morir con dignidad. No puedes morir sin dignidad. Y es curioso, ¿verdad? En este mundo hay soldados que dicen, yo muero con dignidad, y resulta que mueren sin dignidad. Como ya vimos en un video, la palabra dignidad ha sido totalmente tergiversada y ocultada para que las personas no tengan ni idea qué es dignidad. Muchas personas se alistan al ejército para morir con dignidad y no saben qué es la dignidad. Pero la dignidad es morir haciendo la ley de Dios. No importa las consecuencias, hermanos. Pero en este caso, la misma historia nos revela que quien tiene el poder y la hegemonía global no son los judíos, sino que es la masonería cristiana. Pero cuando tú empiezas a hojear este libro de los protocolos de Sion, ahí puedes ver el numeral 1, cómo se tergiversa totalmente al judío y se lo hace ver como el causante de todos los males del mundo. Así que yo tomé el primer párrafo y cambié la palabra judío por masonería cristiana. Y entonces ahora todo sí tiene mucho sentido, ¿verdad, hermanos? Leamos el numeral primero. El derecho de la fuerza, el libre pensamiento, la religión, es el enemigo interior. La multitud, la anarquía, la política y la moral es el derecho del más fuerte. El poder cristiano masónico es invencible. El fin justifica los medios. La muchedumbre es ciega. Este es un pilar masónico clarísimo, ¿verdad, hermanos? La muchedumbre es ciega, ¿verdad? Porque ellos tienen esa piedra bruta en sus templos masónicos y ellos son los que le dan golpes a la muchedumbre, ¿verdad, hermanos? Y quieren destruir la dignidad del ser humano. Es algo de locos. Nosotros vemos que este poder del cristianismo masónico viene de Roma y los ideales de Roma son precisamente esos: la ley del más fuerte, el derecho de la fuerza, ¿verdad? Y luego también el fin justifica los medios. Todo esto es lo que hemos visto en la guerra de Estados Unidos en contra de Irán. Es bastante claro. Estados Unidos, siendo la nación más fuerte, pudiendo hacer algo sin que solicite autorización de su propio Congreso, sin que haya un juicio en contra de aquella persona que han declarado enemigo público, como fue este líder religioso Jamenei, ¿verdad, hermanos? A quien lo asesinaron de un bombazo, sin haber hecho siquiera un juicio. Tal vez han podido por lo menos en una instancia primaria hacer un juicio, aunque el hombre no estuviera presente. Habrían podido exponer el caso. ¿Qué es lo que este hombre ha hecho para merecer la pena de muerte, verdad, hermanos? Pero aquí se ha actuado bajo la ley del más fuerte, bajo la ley de quien tiene el poder, es quien dice lo que es correcto. Es bastante draconiano, ¿verdad? Y luego el concepto de que el fin justifica los medios. Tal vez esto que se va a hacer no es legal, no es correcto, pero va a traernos una tranquilidad y por eso tenemos que lanzarle bombas a Irán y destruir toda la nación sin que haya ningún tipo de ley que lo justifique, pero es